Andrés Barretti, licenciado en Relaciones Industriales, graduado de la Universidad Nacional del Nordeste, magíster en Desarrollo Social y actualmente realiza la carrera de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Pablo fue coordinador de la carrera Licenciatura en Relaciones Laborales de la UNE y cuenta con amplia trayectoria en el área de investigación científica. Es director de la revista científica de prácticas y cursos Cuadernos de Ciencias Sociales, editada por el Centro de Estudios Sociales perteneciente a la UNE, donde además dirige un grupo de investigación e integra diversos proyectos de investigación. A su vez, se desempeña como docente en carreras de grado y de posgrado en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Ciencias Económicas pertenecientes a la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, esta parte no me cuenten en el tiempo. No está corriendo. Lo primero tiene oficio. Lo primero que voy a decir, no me cuenten en el tiempo, no. Lo primero es agradecer, la verdad que sinceramente es una alegría estar acá, poder encontrarnos, no siempre uno tiene la posibilidad de dialogar con estudiantes y con graduados y seguir pensando en esta cuestión del campo profesional y sobre todo compartir entre distintas carreras, así que agradezco y felicito a la organización, realmente impecable el comentario de todos, nos sorprendió la calidad organizativa, que eso también está bueno, hablan muy bien y da indicios de actividades más grandes que pueden ir pensando. Ya nos mandó a hacer un congreso. Claro, que pueden ir proyectando. Bueno, yo me voy a ajustar un poco a las preguntas disparadoras para ordenarme y para no hablar de más, que eso me cuesta un poco. Así que voy a tratar de responder a los interrogantes que habían planteado. Mi trayectoria laboral y formativa tiene que ver fundamentalmente con el campo de la docencia, de la investigación y algunas experiencias puntuales y que las espero seguir haciendo en el ámbito público, de política pública, más bien como integrando equipos o como consultor en relación con políticas vinculadas al trabajo y al empleo, pero lo fuerte de mi actividad durante todos estos años tiene que ver con la actividad docente, académica, de investigación en el mundo académico, universitario, científico. Eso es como el lugar en el que desarrollé hasta el momento mi carrera a lo largo de 20 y pico de años. Un poco la primera pregunta que tenía que ver con cuáles eran los intereses o motivaciones que hicieron que yo elija la carrera. La verdad es que hay que circunscribirse al momento en el que nosotros hicimos esta carrera, que fue en la década de los 90. Entonces, en ese momento no había tanta oferta de grado, en el caso de la UNE, y yo, digamos, la aproximación a la carrera fue por un poco como les pasa a muchos, viendo el plan de estudio, que además esa otra aclaración importante, el plan de estudio con el que nos graduamos Claudia y yo no es el plan de estudio actual, es un plan de una carrera que se denominaba Relaciones Industriales, que tenía muchos problemas en términos de bastante tiempo después se diseñó un nuevo plan que está bastante articulado con el plan de estudio que ustedes cursan en la UBA, con Jauretche, y hay como cierta perspectiva y enfoque de cómo mirar el objeto de estudio del trabajo, pero en ese momento el diseño de la carrera lo habían hecho otras personas y si la carrera se crea cerca de los 80 con una perspectiva más bien pensando en ese momento en una carrera que formara personas para trabajar en recursos humanos. Esa era la perspectiva. Después, por suerte, esto se define, se rediscute a partir de un equipo algún tiempo después. De todas maneras, la carrera tenía un montón de materias o de campos que a mí me interesaban, que tenían que ver básicamente con el campo de la sociología y de la psicología.
Tal vez si no hubiera estado esta carrera, o no podía, digamos, sociólogo no podría haber sido, porque no hay sociología en la UNE, y psicología hasta ese momento tampoco. Poco tiempo después se crea la primera carrera en una universidad privada, que es la Cuenca del Plata. Pero el interés tenía que ver con el campo de lo social, básicamente, y no había ofertas, y la carrera sí tenía un montón de elementos que a mí me acercaban a esto. El gran problema que había en ese momento, y que algo de eso todavía ocurre, pero menos, es que no encontrábamos el sentido de la carrera hasta los últimos años. O sea, hasta cuarto o quinto año no entendíamos bien finalmente de qué se trataba, qué íbamos a hacer, para qué. Entonces, yo creo que en los planes actuales hay materias introductorias y hay como algún tipo, bueno, hay algún otro tipo de trabajo que intenta aproximar ya desde el inicio al estudiante para conocer el objeto analítico, que son las relaciones laborales del trabajo y demás, pero en ese momento tampoco teníamos, entonces era como bastante incierto. Como ocurre muchas veces en muchas trayectorias profesionales, la decisión o mi elección, que eso los estudios de la sociología de las profesiones marcan claramente esto, si bien hay la decisión de la trayectoria tiene mucho que ver con ciertas condiciones del mercado que son las que delimitan, también hay digamos, parte de esa decisión de la construcción de la trayectoria que tiene que ver con los intereses y con las motivaciones de cada uno, que es donde uno se ve trabajando, qué es lo que le interesa, dónde sabe que no quiere estar. Y en mi caso personal a mí me marca mucho el vínculo con algún docente, como pasa en los trayectos formativos. Siempre ocurre muchas veces esto de que hay algún docente que es orientador por los contenidos, por las perspectivas. Y bueno, en mi caso una docente que dictaba varias materias, que fue con la que yo hice mi tesis de grado, fue la que me estimuló y me interesó por iniciar un poco el camino más vinculado con la actividad docente y la actividad académica. De todas maneras, entre medio, porque bueno, es un campo muy interesante, el campo de la actividad docente de investigación, pero también tiene sus contras, digo, una carrera bastante exigente, bastante menos atractiva en términos de remuneraciones. Si uno se pone a pensar comparativamente en los que se graduaron en mi misma época, que están en otros espacios de trabajo con otras condiciones remunerativas más favorables, pero bueno, en ese momento yo prioricé, o pude priorizar más lo que me interesaba que lo que necesitaba. Pero igualmente también, que eso también es interesante, en las primeras aproximaciones a la carrera laboral, hice la prueba o la experiencia a partir de una pasantía de trabajar en el área de recursos humanos de un banco, el Banco del Chaco, un banco que tiene muchas sucursales, que es muy grande, una organización importante, lo que me sirvió básicamente para darme cuenta que no era ahí donde yo quería estar, o sea, para clarificar cierta idea que yo tenía, que no tenía que ver con el espacio, ni con el ámbito, ni con el ejercicio, porque no tiene que ver con con ciertas prácticas más bien vinculadas a la gestión, que no era en lo que yo me veía trabajando. De modo que a partir de ahí sí apareció como esta decisión clara de desarrollarme dentro de este campo y pensar una serie de estrategias para ir reconociendo un camino posible, bueno, entendiendo cuáles son las reglas del juego, cada espacio en particular, cada ámbito, en términos, si lo pensamos en términos de Bourdieu como campo, en ese campo hay agentes con sus intereses, y hay ciertas reglas del juego, como en cualquier ámbito, que uno tiene que aprender a jugarlas si quiere poder ir ocupando posiciones. En ese sentido, el ámbito académico, como el ámbito empresarial, como cualquier otro, tiene ciertas reglas, tiene cierto recorrido, que es bueno reconocerlo. Digo, qué es lo que se pide, qué es lo que se requiere, cuáles son los intereses, cómo logro yo posicionarme. Además, pensando que ahí hay como en el caso de relaciones laborales en la UNE, un doble esfuerzo, porque tenía que ver con
además de hacer un recorrido para posicionarme profesionalmente dentro de un campo no hegemónico o dominante, en todo caso desconocido. Digo, bueno, ¿cómo voy a disputar yo una beca con otros de otros campos en los cuales hay mucha trayectoria, mucho, digamos, para concursos docentes, para beca de investigación? Entonces, bueno, ahí hay hubo ciertas estrategias que, bueno, en mi caso tuvieron que ver con redes o con vínculos que en ese momento con algunas personas formadas y con ciertas categorías para poder habilitar estos espacios. Eso fue un poco en mi experiencia personal. Por suerte, y específicamente dentro de la actividad docente y de investigación, estos docentes que a mí me formaron y que de alguna manera marcaron esa línea, hicieron, no solo en mi caso, sino con formar un semillero de ciertas personas que nos interesaran esto para poder también posicionarnos en ese campo y habilitar el acceso a otras personas. Hoy la realidad, 20 y pico de años después en la UNE, es un poco distinta. En el caso de la carrera de Relaciones Laborales, nosotros tenemos proyectos de investigación acreditados, tenemos varios graduados nuestros con becas de investigación propias de la universidad y con becas de CONICET. Proyectos donde hay participación de docentes e investigadores integrando equipos con otros especialistas reconocidos a nivel nacional. Bueno, esto es una construcción colectiva de años en la que 2 o 3 personas inicialmente tuvieron que ver, y los que vinimos y los que van a seguir, si les interesa interesarse en ese campo, parte de las reglas del juego en términos éticos tienen que ver con esto, con construir espacios colectivos para habilitar a las nuevas cohortes que les interesen estos campos poder entrar desde ese espíritu. Digo, en un campo restringido, poco sentido tiene pensar en un desarrollo del campo desde una posición más egoísta, mezquina o limitada, porque, bueno, a menos que interese una cuestión absolutamente personal, de desarrollo personal, pero no de la carrera. Eso es mi caso personal. Por ahí también, yo aprovechando otra de las preguntas que tenía que ver con algunas reflexiones más generales sobre las problemáticas que atraviesan las relaciones laborales en cuanto a las incumbencias o los alcances. Yo tuve la oportunidad, estuve bastante tiempo en la gestión de la carrera, y en ese momento, cuando estuve como director de la carrera, un poco también atravesado por este interés mío en conocer y en investigar y en generar datos, con varios tesistas trabajamos abordando el tema del campo profesional, las incumbencias desde enfoque más cuantitativo, cualitativo. Esos estudios ya tienen 5 o 6 años, por lo tanto pueden estar un poco desactualizados, pero nos dio un mapeo como para poder conocer. En el caso de la UBA, yo sé que en algún momento también algo de eso hizo Testa. Sí, ahí quedó. Claro, y ahí quedó, pero nosotros habíamos tomado ese trabajo de Testa un poco como para mirar, y ahí lo que encontrábamos es un poco para dar una caracterización de lo que encontrábamos como característica de la inserción de los graduados en la UNE. Algo de eso pudo haber variado o puede haber matices, pero hay bueno, voy rápido. Hay como creo que pasa en muchas regiones, hay un alto grado de inserción en el ámbito privado, en prácticas profesionales vinculadas a la gestión de recursos humanos. Hay un poco menos, pero cada vez más, es más creciente la inserción de nuestros graduados en organismos públicos, en un doble sentido. Tanto en los organismos públicos realizando gestión del trabajo, de personal, de los recursos humanos, capital humano, como lo quieran denominar, pero en áreas específicas desde el Ministerio de Salud hasta todos los ministerios,
hasta otro tipo de organizaciones, pero también en el ámbito público, en las entidades vinculadas a la política pública, ¿sí? A las oficinas de empleo, a las redes de empleo, a los ministerios, que esto no es casual, esto tiene que ver también con cierta institucionalidad que en la última década se generó desde el Estado en materia de política pública. La creación de la red de empleo tuvo que ver con una mirada del ministerio de cómo bajar al territorio y cómo de alguna manera naturalmente fueron empezando a demandar a nuestros graduados como personal, relacionistas laborales y demás para la implementación de esta política. Bueno, el gran problema que tenemos, excepto Claudia que va a decir algo al respecto, es que no hay inserción en el ámbito sindical. No es un problema que nosotros tenemos ya varias hipótesis respecto de por qué no hay. Uno tiene que ver, creemos nosotros, con, por lo menos hasta ese momento que habíamos estudiado, con lo que pasó durante los 90 a nivel de cómo fueron mirados y cómo fue gestionado la cuestión de los sindicatos, de no haberlos fortalecido y de disputas en términos del campo disciplinar, donde es territorio hegemónico de los abogados como quienes pueden discutir o intervenir, más allá de la problemática que tiene la dirigencia sindical en sí misma, también de, en algunos casos, abrirse y demandar una intervención para profesionalizar ciertas prácticas en este ámbito. En cualquiera de los casos, y esto es lo que yo quería como remarcar cuando estaba pensando, no solo marcar cuáles son los sectores en los que falta mayor inserción, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la falta, la carencia de ocupación de espacios de poder y de decisión política. Nosotros tenemos muchos graduados, pero siguen estando en áreas técnicas, en áreas, cuando no instrumentales, tenemos poca dirigencia sindical, empresarial y política. Digamos, nuestros graduados no están en la dirigencia, no están en decisiones de poder, no hay una secretaría, no hay mucho menos pensar un ministerio, no hay, por varias cuestiones. Primero, por esta disputa de los campos. Segundo, porque también la dirigencia política supone una decisión de construir una trayectoria en términos de ¿Los estudiantes no te iban a apurar? de dirigencia política, pero bueno, eso, digo, me parece que es una cuestión pendiente y para pensarla. De a poco, por lo menos en el caso de la UNE, excepto el ámbito sindical, los otros dos espacios empiezan a posibilitarse la inserción, pero la inserción en ciertos niveles, no en niveles decisorios. Pues, y por último, una cuestión también como para llamar la atención, sobre todo aquellos que trabajan tanto en el ámbito público y privado, esta cuestión de como cierto cuidado o riesgo o alerta, que a mí me parece que tienen que estar presentes siempre dentro de los graduados de relaciones laborales, es no dejarse subsumir por las lógicas que tienen cada uno de estos espacios y seguir priorizando el enfoque que nuestras carreras tienen, digo, en esta tensión capital-trabajo, donde va a estar puesto el sentido y cómo disputar desde esos espacios de poder las políticas. Y no solo en términos estatales, sino en política empresarial, en cómo yo traduzco esto en términos de remuneraciones, en términos de condiciones de trabajo en general, hasta perspectivas desde las cuales se piensa una reglamentación. Eso es algo en lo que creo que todos tenemos que estar como muy alerta. No alcanza con insertarnos, porque ahí se resuelve la cuestión del acceso al puesto de trabajo y a la resolución desde lo individual, pero la carrera plantea una intervención desde una discusión ética
en la que no hay que perderla de vista. Y es tensionante y es problemático porque anda a decirle a un gerente, anda a discutir, bueno, habrá que buscar los intersticios para poder pensar esto.